buenas tardes, queridísimos hermanos, todos los que me estén escuchando en este momento en el Congreso. Creo que andan siempre con la celebración de los 20 años y demás. Bueno, para mí es un placer, de verdad, que cuenten conmigo. Y bueno, al mismo tiempo que hace ya 2 años, la última vez que compartí con ustedes, preparé la charla con mucha ilusión, aunque hubo algunos impases porque se nos paró de vez en cuando el Zoom, el sistema, pero bueno, en esta ocasión la charla que me han pedido y que gustosamente ordené porque ya tenía más o menos preparado todo el tema, pero sí que había que ordenarlo. De manera que voy a compartirles el PowerPoint que tengo pensado y qué tal si primero oramos y entramos en materia. Padre, gracias. Gracias siempre por tu presencia que alienta nuestros corazones, que nos esperanza más allá de lo que ven nuestros ojos en la realidad social. Y gracias porque tú nos amaste primero. Gracias, Padre, porque nos aguarda la vida eterna en un futuro cada vez más próximo. Y esa es nuestra esperanza, Señor. Mientras tanto, como dijera Pablo, ayúdanos en esta leve tribulación momentánea a honrarte, a servirte y a constituirnos, tanto la Iglesia como la familia, en columnas y baluartes de la verdad. Bendícenos en esta tarde y que podamos asimilar y ser buena tierra de todo lo que nos vas a decir y que yo sea instrumento útil en tus manos, Padre. Lo pedimos en tu nombre precioso. Amén. Amén. Muy bien. Mis amados hermanos, vamos a compartir pantalla. Vamos a poner aquí. Muy bien. Vamos a darle a... Aquí lo tenemos. La Iglesia y los desafíos de la sociedad contemporánea. Mitos y verdades. Qué cierto es, amados, que a mí siempre me ha gustado mucho investigar sobre todo lo que tiene que ver con teología, antropología, sociología, ¿no? Porque entiendo que los signos de los tiempos nos hablan claramente de los planes concebidos desde los tiempos, ¿no? Entonces ahí el título, ¿verdad? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, ¿no? Atrás queda la era de la revolución industrial y llevamos ya unos cuantos años adentrándonos en lo que ya se da en llamar la aldea global digitalizada, ¿no? Si recuerdan, aunque hace ya 2 años, hablábamos precisamente de cómo el nuevo milenio inaugura la nueva era de la aldea global digitalizada, con todas las consecuencias, ¿no? El año pasado también mencionábamos a John Stott con el concepto de la doble escucha, pero en este caso Karl Barth, otro gran teólogo, trabajaba el mismo concepto unos cuantos años antes, ¿no? Y él hablaba de que para preparar un buen sermón, una buena predicación, en una mano teníamos que tener la Biblia y en la otra el periódico. Claro, hoy sería en una mano la Biblia y en la otra las redes sociales, porque todo se da a manos a un ritmo de una aceleración social de tal vértigo que casi no tenemos tiempo para interpretar los signos de los tiempos actuales cuando ya todo cambia dando giros inesperados además, ¿no? Por eso son tiempos difíciles y por eso nos toca estar muy atentos, ¿no?, a la realidad social que vivimos. Y John Stott, claro, siempre trabajando el mismo concepto de la doble escucha, ¿no? Con un oído escuchando lo que se lanza a nivel social, en este caso para evitar, solo podemos evitar aquello que conocemos, ¿no? Vivimos en un campo minado, el mundo es un campo minado y si desconocemos dónde están las minas nos van a hacer daño, ¿no? Y por otro lado, otro oído para escuchar, en este caso las verdades eternas de la palabra de Dios, ¿no? Hoy más que nunca nos toca ejercitar fe, que es justamente la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque a ojos vista esto pinta negro, ¿no? A ojos vista esto tiene
en los tiempos muy contados, ¿no? Entonces nuestros ojos deben de estar más allá de las circunstancias, no mirando nosotros, dice Corintios, las cosas que se ven que son temporales, sino las que no se ven que son eternas. Bueno, junto con María del Mar, mi esposa, tenemos cada año un versículo lema. Buscamos que haya un versículo que nos oriente, que nos guíe a lo largo del año. Y en este caso, para este año, el Señor nos entregó 2 de Crónicas 28:20. Es David que le dice a su hijo Salomón: no temas ni desmayes, porque este Dios, bueno, dice, no temas ni desmayes. Mira, casi que lo voy a buscar, porque todavía no me lo aprendí de memoria y me trabo un poquitito. Primera de Crónicas 28, a ver, aquí estamos, Rey de Crónicas. 28:20. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate, esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque este Dios, mi Dios, estará contigo hasta que acabes toda la obra para el servicio de su casa. Cuando me llegan las primeras palabras ya me viene, ¿no? Y creemos junto con María del Mar que es un versículo que nos anima, que nos dice, por eso dice, anímate, esfuérzate, manos a la obra, no temas, no desmayes. Dios no nos desamparará hasta que acabemos toda la obra. Y todos tenemos, amados, una obra, porque según Efesios hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, sin temor, sin miedo, a pesar de las circunstancias que vienen y a pesar de la tormenta que ya está sobre nosotros, ¿no? A pesar de todo eso, con ánimo y con fortaleza, pues nuestras vidas no dependen de la sociedad, sino que dependen del Dios de todos los tiempos, y eso es importante. Sí, es cierto, vivimos en la época de la posverdad, se llama así. Ahora se buscan palabras tipo eufemismo, ¿no? Un eufemismo es buscarle otro nombre a una situación para quitarle la connotación peyorativa y que empiece a sonar un poco mejor, ¿no? Por ejemplo, ahora los nuevos ideólogos de género y toda esta historia de la izquierda radicalizada, a la pedofilia quieren llamarle amor a los niños, ¿no? Fíjense ustedes que tremendamente macabro el asunto, ¿no? Por tanto, la posverdad es una manera muy políticamente correcta de hablar de la institucionalización de la mentira. Vivimos en la era de la mentira y esa es la grandísima realidad, ¿no? Se nos miente por todos los lados. Asistimos a una infodemia, una intoxicación informativa, donde uno ya no tiene la certeza de qué noticia es la objetiva y la real, porque vivimos en una realidad muy subjetiva. En esa época estamos, ¿no? Satanás, que es padre de mentira, calienta motores en estos últimos tiempos porque sabe que su fin está cerca. Por eso vivimos también en un absoluto sincretismo religioso, ¿no? La posmodernidad, que como saben ya murió hace unos cuantos años y ha sido sustituida por la modernidad líquida, la posmodernidad vivía en la época de la increencia. Fue un tiempo donde no se creía en nada que no se pudiera ver, tocar y palpar. No fue el razonamiento de la ilustración llevado al extremo, ¿no? Bueno, el asunto es que hoy en día, bajo la modernidad líquida, no es que ya no se crea en nada, sino que se cree en cualquier cosa, menos en el cristianismo y en la cultura judeocristiana. Esa hay que abolirla, ¿no? Entonces ya no vivimos en la cultura de la increencia, sino más bien en la cultura de la pancreencia, la creencia en cualquier cosa, ¿no? Hace unos años teníamos un campamento en un lugar, en un centro de retiros católico. Y después de varios días el cocinero se me acerca y me dice, bueno, ustedes son bastante normales, ¿no? Y yo un poco sorprendido le digo, bueno, ¿y por qué nos dice eso? Y me dice el cocinero, me dice, bueno, porque aquí estuvo hace un mes, estuvieron un grupo que se llaman Conexión con la Madre Tierra, y bueno, se dedicaban a ir por el bosque descalzos abrazando árboles, ¿no? Para estar en conexión con la Madre Tierra, con los ritmos de la naturaleza y todo. En fin, ese sincretismo que nos hace creer en cualquier cosa, menos pues en el cristianismo oficial, ¿verdad? Había un gurú
de estos, del nuevo sincretismo de la aldea global, que de pronto daba una charla motivacional en una sala que tenía varias ventanas a ambos lados. Claro, y dentro de ese sincretismo, el hombre decía, miren, todas las religiones son válidas. Todas contienen parte de la verdad. Mire, son como estas ventanas. Cada ventana arroja un poco de luz verdadera, pero ninguna ventana es toda la luz completa. Así las religiones, cada una arroja un poco de luz, pero ninguna es la verdad completa. Bueno, y entonces dice que un cristiano que había allí, ¿verdad?, se levantó y le dijo, mire, no estoy de acuerdo. Jesús no es que ni siquiera refleje toda la verdad, sino que Jesús es la verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de él. Claro, esta afirmación hoy en día es una afirmación impopular. Enseguida nos tacharían de talibanes, fundamentalistas, porque ¿cómo vas a pretender tú estar en posesión de la verdad absoluta cuando ya no existe? La verdad se ha fraccionado y cada uno tiene su verdad en un relativismo teológico sin precedentes, ¿no? Bueno, pues en eso estamos, ¿no? Otro de los aspectos, y como iglesia tenemos que conocer todo esto, ¿no? Otro de los aspectos que la era de la posverdad nos trae es que la emoción empieza a superar a la razón. De esto hablaremos ahora un poquitito más adelante. El argumento a esgrimir hoy en día ya no es la razón, sino los sentimientos. Bueno, tú estás hablando de pronto como cristiano con una persona del movimiento LGTBI y puede ser que de pronto esa persona utilice lo que en dialéctica de manipulación de masas se llama el argumento ad hominem. Es decir, el argumento ad hominem es que cuando la persona habla contigo, en un momento dado, abandona la defensa del argumento y empieza a victimizarse. Es que me estás ofendiendo, es que me estás insultando, es que me siento muy mal cuando me hablas así, es que eres un fundamentalista, eres un talibán religioso y cosas de ese tipo, ¿no? Porque ahora la emoción supera a la razón. Pedro Baños es un coronel español retirado. Él fue jefe del servicio de contrainteligencia de la Unión Europea. Y él tiene libros muy interesantes, ¿no?, que hablan del espionaje intelectual, el nuevo espionaje intelectual, que es un espionaje emocional y de control, ¿no? Entonces, él dice que es cierto, quien controla las emociones controla las decisiones, ¿no? Y sobre eso tiene un poco que ver parte de lo que seguiremos trabajando en esta charla, ¿no? Claro, hoy en día se vive bajo una identidad cristalizada. Se vive un concepto del amor también que se llama ahora cristalizado, frágil, muy sentimental, muy sujeto a las emociones y por lo tanto muy pasajero y muy volátil, ¿no? La verdad es que vivimos tiempos muy complicados, ¿no?, de un individualismo sin precedentes y de una cultura que cada vez se deshumaniza más y cada vez empieza a incorporar elementos tipo transhumanismo, hombres mitad máquina, mitad biométricos, mitad máquina, mitad seres humanos y bueno, todos estos aspectos, ¿no? Hay una pregunta legítima ahí al final de la diapositiva: ¿cómo hemos llegado a todo esto, ¿no? Cuando uno contempla la sociedad se pregunta cómo hemos llegado a esta locura. Bueno, antes de que respondamos a esa pregunta, es interesante observar el siguiente gráfico. Fíjense que ahí están marcados los grandes imperios que durante la historia dominaron la escena mundial a nivel de hegemonía política, económica. Empezó Portugal, luego España, Holanda, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Bueno, Portugal lideró más o menos 80 años, ¿no?, la escena mundial. España lideró más o menos 110 años la escena mundial. Holanda 80, Francia 95, Inglaterra 105. Fíjense que lo máximo han sido 110 años o 105 años, lo cual nos da la estadística de que el tiempo que duran las grandes hegemonías de potencias políticas a nivel mundial casi nunca dura más de 100 años, poco más. Ese es un baremo que la historia nos ha dado, ¿no? Estados Unidos,
que actualmente sigue siendo primera potencia mundial, claro, tiene el tiempo ya muy escaso. Ya lleva más o menos 100 años dominando la escena mundial, ¿no? Le queda poco tiempo a Estados Unidos. ¿Quién va a sustituir más que probablemente en la hegemonía económica mundial a Estados Unidos? Todos lo sabemos, China, el imperio del dragón, que viene pisando muy, muy fuerte, ¿no? Y que ya en algunos aspectos supera a Estados Unidos como primera potencia mundial, ¿no? Bien, frente a todo este caos, frente a toda esta cultura de la infodemia y de la posverdad, es interesante hacer notar que la verdad genera riqueza y la mentira genera pobreza. No en vano, los países del norte de Europa de tradición protestante, aquellos que fueron instruidos en la ética de la palabra de Dios, recuerden que una de las primeras cosas que hace Lutero, prohibidísimo por Roma en su tiempo, fue traducir la Biblia a la lengua vernácula, a las lenguas vulgares, al alemán. Claro, la ética de la verdad de la Biblia pasó a la vida del pueblo llano. Eso provocó que en el pueblo llano los valores de integridad, de justicia, de amor y todas estas cuestiones éticas de la palabra pasaran al pueblo llano y se tradujeron en personas prósperas, ¿no? Porque la verdad genera riqueza. Y la mentira empobrece. Países del norte de Europa que de pronto han sido más de tradición católica y por lo tanto la verdad de la palabra de Dios nunca llegó a permear la vida de los ciudadanos, y en estos países, leas España, Portugal, Italia, se ha vivido más bajo la ética de la picaresca, ¿no? Acuérdate que en Alemania en aquellos tiempos se ponía una mesa con unos cuantos litros de leche y entonces las personas llegaban, tomaban el litro de leche, echaban la moneda y se iban, porque vivían bajo la ética de la verdad y de la honradez. En España, por ejemplo, países con la picaresca de la doble moral, no podían hacer eso, porque la gente se llevaba 2 botellas y pagaba una, cuando menos, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Tenían que poner a un señor para que vigilara que cada persona se llevaba 1 litro de leche y depositaba la moneda. Claro, eso encarecía el precio de la leche. Pero es que además había que vigilar que lo que contenía la leche era leche 100%, no mezclada con agua, con lo cual otro señor tenía que vigilar el proceso. Eso volvía a encarecer la leche. ¿Se dan cuenta? La mentira empobrece y la verdad genera riqueza. No en vano, Estados Unidos, que todavía ya de refilón sigue ostentando la hegemonía política mundial, es el país más próspero del mundo todavía, porque fue un país fundado sobre la ética de la verdad. Alemania, fundado sobre la ética de la verdad, hasta hace no tantos años era segunda potencia mundial, porque la verdad genera riqueza y la mentira empobrece y la verdad pertenece a Dios. La verdad, yo soy, habla Jesucristo de que Él es el camino, la verdad y la vida. Y en el Evangelio de Juan también se menciona a Satanás como el padre de la mentira. Bueno, en medio de todo este caos y en medio de toda esta situación tan complicada, tan volátil, tan pasajera, tan cambiante, nosotros tenemos la eternidad de la palabra y este es el norte que nos tiene que guiar y que nunca tenemos que olvidar, ¿verdad? En medio de una sociedad líquida, sin esperanza ni futuro, tenemos la palabra profética más segura. Acuérdate de que la Biblia no es un libro antiguo, la Biblia tampoco es un libro moderno, simplemente la Biblia es un libro eterno y por lo tanto contiene principios normativos para todos los tiempos. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Este es un concepto inquietante que tenemos que aprender a entender, ¿no? Francis Schaeffer fue un gran teólogo estadounidense afincado en Suiza y Francia, y él hablaba de que el pecado produjo la ruptura, lo que se llama la ruptura sistémica, ¿no? Las grandes fracturas que produjo el pecado. El pecado produjo una fractura integral en todas las áreas, ¿no? Fractura teológica del hombre en relación a Dios, fractura psicológica del hombre en relación consigo mismo, Adán y Eva, primeros problemas, fractura sociológica, el hombre en relación con sus semejantes, ¿verdad? Y fractura ecológica, el hombre y la depredación del medio, ¿no? De lo cual tenemos
claras evidencias en estos tiempos que corren, donde la especulación comercial está provocando el asunto de la capa de ozono, la sequía que nos viene, los fenómenos de la dana. Es decir, el mundo está en fase terminal, agoniza. Y eso es debido al pecado y a la depredación del hombre, ¿no? Entonces Francis Schaeffer hablaba del pecado y en Génesis 3, el pecado que produce lejanía e independencia de Dios. Acuérdate que la etimología de la palabra pecado es amartía, es decir, errar el blanco. Imagínate que tú lanzas una flecha a 15 metros de distancia y das a 1 centímetro a la derecha de la diana. No diste en el blanco, das 1 centímetro a la derecha. Pecaste etimológicamente hablando, erraste el blanco, ¿no? Pero si te sitúas 20 metros más atrás y disparas con la misma puntería, ¿sabes lo que le va a pasar al error? Que va a aumentar un poquitito más. Y si te distancias más atrás, el error seguirá aumentando porque la distancia aumenta el error. Génesis 3 y la distancia desde entonces hasta ahora no ha hecho sino aumentar el error, aumentar la maldad, la perversión. Hoy estamos recogiendo los frutos amargos y podridos de una siembra que comenzó con el desorden, cuando Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén y comienzan una vida alejados de Dios y en una civilización fundada sobre los pilares de un asesino, como así ocurrió, ¿no? Claro, aquí ya se ve el germen de la autonomía, autos, yo, propia, y nomos ley, propia ley, ¿no? Caín, uno de cuyos acepciones en su nombre significa el que forjó su propia lanza, ¿no? Lo cual ya vaticina el espíritu de independencia con el que el ser humano iba a ir creciendo una vez que es expulsado del Edén. Ya en la Edad Media, San Agustín, que fue obispo de Roma, católico, él hablaba de un concepto que luego Lutero también se encargó de promocionar, de advertir, ¿no? Y en latín es el hombre incurvatus in se, es decir, el hombre vuelto hacia sí mismo, ¿no? Ya el germen del egoísmo. Luego llegaría, claro, en la Edad Media fue una época oscura, gobernada por un dios de juicio, un dios severo, era un teocentrismo oscuro y negativo, ¿no? Entonces, por el principio de la compensación, la siguiente época que nos tocó vivir a nivel mundial fue el Renacimiento, donde la Edad Media queda atrás y donde ya no es Dios el centro del universo, sino que lo es el hombre, el antropocentrismo, ¿no? Y eso se afina más todavía bajo el periodo de la Ilustración, donde la razón impera sobre cualquier otra creencia y donde todo lo que tiene que ver con religión y con los dioses de la cultura judeocristiana empieza a quedar un poquitito atrás. Ahí se empieza a hablar ya no de ciudadano, sino de individuo. Claro, un ciudadano no deja de ser alguien que participa de una ciudad, de sus reglas, de sus normas, pero ya no se habla de ciudadano, sino de individuo, que viene de individualidad, una persona que se hace a sí misma, ¿no? Independientemente de cualquier sociedad en la que viva. Y eso ya nos está hablando del germen de un individualismo radicalizado. Y ya en nuestra terrible modernidad líquida, lo que se buscan son identidades mutantes, identidades polimórficas. El género se puede cambiar a capricho del momento puntual que cada uno quiera, y estamos dando a luz hacia un concepto muy inquietante también, que es la soberanía del individuo. Un individuo que maneja su existencia a la carta. Un individuo que no tiene restricciones morales ni de identidad sexual de ningún tipo y que funciona a golpe de emoción, ¿no? Pudiendo mutar en distintas formas y géneros. Y eso es terrible, porque eso no es sino fruto directo del alejamiento del orden de Dios. Y claro, cuando se rompen los diques, las aguas se desparraman sin control. Por lo tanto, en la aldea global digitalizada, fíjense que la imprenta, Gutenberg, el primer libro, la Biblia,
inauguró el discurso racional de la Ilustración, porque la imprenta empezó a popularizar la venta de libros a bajo coste. Antes solo estaban destinados a los monasterios y a la nobleza, porque se hacían a mano y costaba muchísimo dinero tener un libro, ¿no? La imprenta populariza la lectura, ¿no? Ahora, la cuestión es, la imprenta inauguró el discurso racional de la Ilustración, el razonamiento. Internet, que apenas lleva 20 años, o 25, Internet inaugura el discurso emocional de la modernidad líquida, ¿no? Es decir, fíjate que en el periodo de la Ilustración, para asimilar la cultura escrita, pasaron siglos hasta que la gente empezó a aprender a leer, hasta que toda la población, más o menos, ¿no?, en Occidente aprendió a leer. Pasaron siglos, siglos de adaptación a esa nueva realidad. La llegada de la cultura digital apenas tiene 20, 25 años como mucho. No estamos preparados. Bueno, tiene más de 20 años. Tiene unos 30. Yo empecé con esto de Internet en el seminario, entonces tiene unos 30 años. Pero no estamos preparados. Es muy poco tiempo y todo va demasiado a prisa, ¿no? Hay una aceleración de vértigo en todo esto. Hay un analfabetismo digital. Eso provoca pérdida de concentración, pérdida de análisis, pérdida de capacidad crítica y razonamiento, desde luego pérdida de atención. Ahora todo se mide en nanosegundos, todo va muy a prisa, estamos abocados a una mentalidad hiperacelerada, a una infodemia de auténtica intoxicación y a una atrofia crítica. Y lamentablemente a todo eso nos está abocando el mal enfoque de la aldea digital y el no saber cómo manejarnos en todo lo que nos viene. Por eso se habla de la época de la posverdad, que no es sino la época de las mentiras, ¿no? La institucionalización de la mentira y la hemocracia. Pero me guardo la explicación del término para un poquitito más adelante. Sí, Goebbels, quien fuera el oscuro ministro de propaganda de Hitler, Goebbels decía, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, ¿no? Y eso es tremendo y así ocurrió. Bien, voy a explicarles algo. Marianne Diamond, acuérdense que nuestra mente se configura en base a nuestros pensamientos. Proverbios dice, tal es el pensamiento del hombre, así es el hombre, ¿no? Nuestra sociedad está encaminada a lanzarnos claves equivocadas para generar estructuras de pensamiento que estén conforme a las mentiras que nos quieren hacer creer, ¿no? Marianne Diamond fue una famosa neurocientífica ya fallecida y esta señora popularizó lo que después llegó a convertirse en la neuroplasticidad o la neurogénesis, la capacidad que tiene el cerebro como un músculo que mientras se ejercita genera nuevas redes neuronales, ¿no? Entonces Marianne Diamond, para sus investigaciones, le concedieron utilizar el cerebro que estaba guardado en formol de Albert Einstein, claro, para ver qué diferencia había entre el cerebro de un genio y el de un mortal cualquiera. Marianne Diamond investigó el cerebro, pesaba lo mismo, tenía las mismas características, pero a microscopio se dio cuenta de que las células gliales son células que dan soporte a las neuronas. Las neuronas se configuran en base a pensamientos y conforman redes neuronales de pensamiento. Se dio cuenta de que esas células eran mucho mayores, con lo cual ella desarrolló el concepto de la neuroplasticidad, que básicamente tiene que ver que somos lo que pensamos, ¿no? Es decir, una persona que esté pensando en negativo todo el tiempo, ¿no? Y qué mal me va la vida y todo lo malo me ocurre a mí. Una persona, en España decimos que se mira mucho el ombligo, ¿no? Entonces, claro, una persona de ese tipo empieza a generar pensamientos y empieza a generar redes neuronales de pensamiento en negativo. Cuando las practica un determinado número de veces, esas redes neuronales de pensamiento negativo pasan a ser redes neuronales de preferencia y ya toda su vida se va a ver permeada por esa red en negativo de preferencia.
Bueno, pues vivimos en la cultura del engaño, la cultura de la mentira, la cultura de la manipulación, que genera en nuestra mente, si lo dejamos y no lo evitamos, una red neuronal preferente. Y el individuo se va convirtiendo en esclavo del control de lo que dicta el Estado. Y se habla ya del papá Estado, que gobierna, dicta y dice, esto es tremendo. Por eso que es cierto el refrán, de lo que se come se cría. Claro, de lo que comemos, emocional, mentalmente, lo que ven nuestros ojos, lo que leemos, lo que escuchamos, todo eso va configurando, ¿no? Y si no lo atajamos a tiempo con la verdad de la palabra de Dios, acabaremos teniendo sistemas de redes neuronales de pensamiento basados en la mentira y no en la verdad. Y eso no lo podemos consentir, ¿no? Proverbios 23, 7, no sé lo que dice ahora mismo. Jeremías 15, sí. Fueron halladas de mí tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Hay que comer la palabra de Dios, ¿no? Proverbios 23, 7 dice, aquí está, porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Claro, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, argumentos, redes neuronales, pensamientos negativos, ¿verdad? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Filipenses 4, la red neuronal positiva que tenemos que instaurar en nuestras vidas, ¿no? Todo lo verdadero contra la posverdad y la mentira, todo lo verdadero, todo lo noble, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno, en esto pensad y el Dios de paz estará con nosotros, ¿no? Una iglesia sólida, amados, comienza por ser columna y baluarte de la verdad, donde sus miembros coman de la verdad de las palabras de Dios y no de las mentiras del enemigo. Frente a la mentira del enemigo, la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué puede hacer la iglesia? ¿Cuáles son sus retos? Aquí hay algo interesante. La iglesia, en primer lugar, debe de estar muy atenta a la deriva social de este mundo, ¿no? Navegamos en aguas muy inciertas y tenemos que saber el norte, hacia dónde vamos, ¿no? Tenemos que tenerlo muy claro. La teocracia es lo que Dios va a instaurar pronto, el gobierno de Dios, ¿no? Lo más parecido a la teocracia que el hombre pudo crear fue la democracia, ¿no? Demos, pueblo, y cracia, gobierno, el gobierno del pueblo, ¿no? Pero lamentablemente ahora la democracia se ha devaluado en esos tres copias, malas copias de la democracia: oclocracia, infocracia y hemocracia. ¿Qué es la oclocracia? La oclocracia es un término acuñado por un tal Polibio, siglos antes de Cristo, en Grecia. Oclos viene de muchedumbre y cracia de gobierno. Es literalmente el gobierno de la muchedumbre, el gobierno de la masa poco pensante y alineada a la que se manipula con pan y circo, ¿verdad? Los gobiernos populistas, ¿no? La oclocracia, lamentablemente. Infocracia, claro, la intoxicación informativa, gobiernos que mienten, gobiernos que preparan estrategias de mentira para manipular a las masas, la intoxicación informativa. Y en estos tiempos, la hemocracia. Le hemos quitado la letra D y se queda en hemocracia, porque vivimos en la cultura de las emociones, de los sentimientos, ¿no? Y quien controla las emociones controla las decisiones, ¿no? Que diría Pedro Baños, el coronel del ejército español, ¿no? Vivimos en la época de la democracia. O la oclocracia, o la infocracia, o la hemocracia. Qué lamentable, pero así es. La Iglesia debe de estar atenta al nuevo modelo social del ser humano, basado ahí en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, que es 3:15, ¿no? ¿Qué dice ahí Segunda de Timoteo 3:15? Vamos a ver. Segunda de Timoteo 3:15 nos dice lo siguiente, ¿verdad? 3 del 1 al 5, no es 15, es del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres y mujeres, ¿entiende? En genérico, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de la misma, porque a estos evita. Y todo este caldo social que hemos ido viendo está provocando nuevos modelos de hombre y de mujer, que son los que van a llegar a nuestras iglesias y que tenemos que conocer, porque lo que conocemos lo podemos cambiar, ¿no? Bien, en psicología aplicada se habla del síndrome del emperador y del síndrome de la emperatriz, es decir, aquellos padres que fueron educados bajo la psicología humanista que dice que a los niños no hay que prohibirles nada y dejarles que hagan lo que quieran, con lo cual al final se convierten en pequeños tiranos que funcionan a golpe de deseo y los padres se convierten en camareros o en esclavos de sus propios hijos, ¿no? Por eso se habla del emperador, el emperador, la niña, la emperatriz, y ellos gobiernan y mandan en sus propias casas. Ese estilo tan pernicioso de educación ha dado a luz básicamente a tres, aunque primero vamos a hablar del hombre Simón y de la mujer Laura. En medio tendríamos el modelo Sebastián de hombre o de mujer. Pero vamos a ver, ¿qué significa el hombre Simón? Bueno, el síndrome del emperador, aquí está, ¿eh? Los niños de hoy son los hombres del futuro, claro. No responden a las figuras de autoridad y a las normas sociales, tienen baja tolerancia a la frustración, alta exigencia emocional, carecen de competencias propias, pues se lo dan todo hecho, tienen un gran egocentrismo que les hace creer que el mundo gira alrededor de él, están atrapados por la virtualidad en la cultura de la inmediatez, viven una realidad paralela más en el mundo online que offline. Eso es tremendo, ¿no? El síndrome del emperador, que da lugar al nuevo modelo social de masculinidad, en este caso el síndrome de Simón. Hombre soltero, inmaduro, materialista, obsesionado por el trabajo y narcisista. El síndrome de Simón define un tipo de comportamiento que caracteriza a estos hombres que ensalzan solo su propia persona, que no se comprometen afectivamente y que solo buscan el éxito social. Esto es lamentable, pero es así. Y ya está ocurriendo, ¿no? Ligado a las nuevas familias DINK, que responde a las siglas en inglés de doble ingreso sin hijos. Este es el nuevo modelo de familia, doble ingreso sin hijos. Parejas muy profesionales que no tienen niños, prefieren tener al bulldog francés porque claro, es mucho más fácil de manejar que un niño, ni tiene los engorros de la educación y demás, ¿no? Entonces, ligado a las familias DINK. El nuevo modelo social de feminidad, bajo el síndrome de Laura. ¿A qué responde las iniciales? A una mujer liberada, autónoma, universitaria muy formada y que rebaja el amor. Tiene un concepto utilitarista del amor, tipo Kleenex, usar y tirar, ¿no? Ahora, el síndrome de Laura define un tipo de comportamiento que caracteriza a las mujeres que ensalzan solo su propia persona, que no se comprometen afectivamente y que buscan el éxito social y la independencia, alejados de la figura de un varón y del concepto de familia, ¿no? Hacia eso vamos. También ligado, lógicamente, a las familias DINK, doble ingreso sin hijos, profesionalización y una vida compartida, no tanto en un matrimonio, sino en un contrato pactado, ¿no? Lamentablemente. Y el nuevo modelo de ética social y de moralidad que ha gestado la modernidad líquida es este, los jóvenes de hoy. A ver, evidentemente hablo de no todos los hombres, ni con mucho, no todas las mujeres, ni con mucho, pero ese es el modelo que se está pretendiendo lanzar a nivel social, ¿no? Hoy en día hay chicos que los miras y no estás seguro si es un chico, si es una chica, no te queda, hay una indefinición de género ahí, ¿verdad? Entonces, en medio del hombre Simón y la mujer Laura, y además en medio lo situamos porque así es, está el hombre o la mujer Sebastián. ¿A qué responde? Una persona sensible, ecologista, vegano, animalista, trascendente, tiene un sentido del más allá, pero en esa mezcla de culturas o de religiones, independiente, muy autónomo, antisistema, va en contra de la sociedad y los valores actuales de la política y de la tradición y de la cultura judeoeuropea y todo el asunto, ¿no? Y narcisista.
porque el individualismo lleva al narcisismo, a pensar solo en uno mismo y a creerse el centro del universo, ¿no? Esto es tremendo, pero es lo que se está gestando a nivel social. Este hombre, esta mujer, es producto de un compromiso social muy ideologizado y politizado, que promueve los géneros a la carta y la soberanía del individuo, como ya hemos dicho. Son los modernos hippies de la aldea global, ¿no? Contra eso nos vamos a enfrentar. Y no tenemos que extrañarnos, ¿eh? No tenemos que extrañarnos porque esto viene pisando fuerte. Lo que sí tenemos es que tener mucho respeto hacia todos. Mira, la importancia del respeto. Imagínate, porque ya va a ocurrir, que en tu iglesia entra un chico con el pelo pintado, las uñas pintadas, un piercing, el pantalón muy ajustado y un evidente amaneramiento, ¿no? Hombre, cuando menos tú y yo nos revolveríamos un poco inquietos en nuestro sillón, ¿no? ¿Cómo manejamos esa situación? La iglesia tiene que ampliar un poco sus miras sin perder sus bases, ¿no? Tenemos que ampliar un poquitito las miras. ¿Sabes lo que hay que hacer? Tenemos que respetar a esa persona. ¿Qué quiere decir el respeto? La palabra respeto en su etimología es bien interesante. El prefijo res, volver a, y el respeto del verbo expectrum, que quiere decir aparición, espectro, aparición, imagen. Pero en una acepción segunda, viene del verbo expectare, que es mirada, mirada. O sea que en el sentido que nos ocupa, respetar a una persona es darle una segunda mirada. Samuel, el libro de Samuel nos lo dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el interior. Jehová nos respeta, el Señor nos respeta. Por eso, cuando entre una persona así, no nos escandalicemos. No pensemos que no puede entrar en la iglesia. A la iglesia hay que dar cabida a toda persona, independientemente de raza, condición u orientación sexual. Y esto tiene que ser así. Porque Dios, Cristo, recibía a todos. Luego les decía y les hablaba, pero lo recibía a todos, porque no se quedaba con la primera apariencia, que podría ser la evidencia del pecado de esa persona. No, él miraba más allá. ¿Qué hay tras el pelo pintado? ¿Qué hay tras los piercing? ¿Qué heridas se esconden detrás de esa persona? ¿Qué angustias? ¿Qué abusos probablemente? ¿Qué carencias afectivas probablemente? Eso es respetar a alguien, mirar más allá de la apariencia y buscar en su interior. Y necesitamos ser muy compasivos en este sentido, ¿no? Nosotros en la iglesia tuvimos un culto el otro día y allí entró una pareja de chicos trans y les permitimos la entrada. Faltaría más, porque necesitan escuchar la palabra de Dios. Y de hecho volvieron este domingo. No les decimos, no, ustedes están en pecado. No les decimos eso, porque por ahí no se entra, ¿no? Hay que darles una segunda mirada. Hay que ir al corazón, porque cuando lleguemos al corazón de la persona, será mucho más fácil hablarles de la palabra, de la misericordia y de su realidad, ¿no? Entonces tenemos que tener el respeto como muy importante. Para terminar, el año pasado yo les planteé, hace 2 años, les planteé un frente defensivo, un frente formativo, y el sistema se nos colgó, se nos fue, cuando yo iba a explicarles lo más importante, que es el frente formativo. De manera que permítanme repasar los 2 primeros frentes que siguen siendo vigentes y les explico el que no pudimos ver. La Iglesia tiene que tener un frente defensivo, porque nos están queriendo imponer cuestiones que deberían de ser privativas del ámbito de la familia. Calvino hablaba de la soberanía de las esferas y de la independencia que tienen que tener determinados estamentos como la familia para ser autónomos en su crecimiento. Claro, cuando el Estado comienza a usurpar funciones educativas que deben de ser privativas del entorno familiar, entonces estamos hablando de manipulación y del Dios Padre, y del Estado Padre, que controla y manipula la vida y la educación de sus ciudadanos. Por tanto, frente a la colonización ideológica que nos pretenden imponer, hay que hacer un frente defensivo, ¿no? Nosotros somos partidarios de manifestaciones, de manifiestos, artículos que clarifiquen bien la postura del cristiano, con todo respeto, pero con toda claridad, ¿no? Tenemos que ser visibles
a nivel social, ¿no? En la lucha social, con toda la elegancia, pero con toda la contundencia también, ¿no? Y luego hablábamos de que tiene que haber un frente formativo, y aquí sí, frente a la colonización ideológica, claro, la colonización teológica. Hoy más que nunca, los padres tienen que saber cómo educar a sus hijos desde la heterosexualidad. Hoy más que nunca, la Iglesia tiene que tener charlas para jóvenes donde se hable de la sexualidad, de la buena, desde que son bien chiquititos los jóvenes, escuelas de padres para capacitar a los padres en saber no solo cómo educar bíblicamente a sus hijos, sino cómo contrarrestar todas las mentiras que el enemigo lanza, ¿no? Y el frente compasivo, que es el que hace 2 años no pudimos ver. Alistair McGrath, un pastor anglicano, escribió un libro donde él habla de la apologética de construcción de puentes. Y él dice, imagínense un río, en la orilla opuesta del río está el colectivo homosexual, con un montón de piedras, muy militante, muy combativo, muy beligerante. Y en esta otra orilla está la iglesia cristiana, también con un montón de piedras. Comienza la historia y entonces el colectivo empieza a lanzarnos piedras, ¿no? Claro, la primera reacción, muy humana, por cierto, podría ser defendernos devolviendo las piedras. Pero no, la iglesia cristiana evidentemente tiene que estar por encima de eso. ¿Saben por qué? Porque con ese montón de piedras, la iglesia cristiana no tiene que tirárselas al supuesto enemigo. No, con ese montón de piedras hay que construir un puente de acercamiento al diferente, al que no conoce la esperanza, al que nos calumnia. Porque la iglesia cristiana no es enemiga de nadie, pero sí alternativa de todos. Y esto es bien importante, amados. La iglesia cristiana no es enemiga de nadie, pero sí alternativa de todos. Y en esa apologética de construcción de puentes, nosotros tenemos que mostrarles a los demás que hay una esperanza, que no vamos con juicio, sino con misericordia, pero que hablamos toda la verdad de Dios, pero desde el amor. La verdad dicha en amor. El amor cubrirá multitud de pecados, ¿no? Tenemos que tener, como dice el psiquiatra Pablo Martínez, una santidad atractiva, no una santidad de juicio, de talibán, como falsamente nos acusan, ¿no? Sino una santidad atractiva, donde a través del amor y de la misericordia ofrezcamos puentes para hablarles a las personas de que hay esperanza, de que no todo está perdido y de que el abrazo paternal de Dios admite todo, como admitió al hijo pródigo, que venía lleno de porquería, pero lo admitió lleno de porquería para darle calzado, anillo, ropaje, es decir, para devolverle la identidad y la ética adecuada, pero con la misericordia como base de toda esa actuación. Bien, permítanme que termine, aunque me exceda unos minutitos, con la historia del armiño. Usted y yo tenemos que ser íntegros, porque la época de la posverdad se caracteriza por la fragmentación de la verdad y por la mentira, y usted y yo tenemos que ser íntegros. El armiño es un animal que abunda mucho en Europa, cuya piel es muy apreciada, es un animal pequeñito. Bueno, pues hace muchos años, cuando uno cazaba un armiño, dice que el cazador salía con los perros al bosque y llevaba una bolsa llena de porquería, de pescado podrido, ¿no? Y entonces llegaba a la cueva, a la cuevecita del armiño. El armiño es un animal nocturno que por la noche caza y regresa al amanecer. Antes de amanecer, cuando el armiño anda por ahí cazando, el cazador se va a la pequeña entrada de la cuevecita y echa allí toda la basura, el pescado podrido, la suciedad, y suelta a los perros. Los perros enseguida detectan el rastro del armiño y van buscándolo, ladrando. Claro, cuando el armiño escucha los ladridos del perro, corre rápido a refugiarse. ¿Saben qué ocurre? Es literal, ¿eh? Es literal. Cuando el armiño llega, el armiño es blanco, tiene una piel blanca, blanca, impoluta. Cuando llega y ve la entrada de la cueva llena de porquería, se niega a entrar. Se niega. ¿Saben lo que hace? Se da la vuelta y se enfrenta a los perros hasta morir irremediablemente. ¿Saben por qué? Porque prefiere morir limpio a vivir sucio. Y ese mismo ejemplo tenemos que aplicárnoslo los cristianos de hoy en día en esta época tan oscura. En el norte de Europa, países de tradición protestante, los magistrados son los jueces.
Magistrado implica un magis, un más que el pueblo, porque está para legislar e imponer leyes. Por eso es un magistrado, el magisterio. Los magistrados, cuando hacen ceremonias oficiales, llevan aquí una piel de armiño blanca, para que nunca se olviden que en el ejercicio de su magisterio tienen que ser íntegros y hablar la verdad, porque solo la verdad nos hará libres. Miren, ustedes y yo, amados hermanos, pastores y líderes de las iglesias Faba de Costa Rica, ustedes y yo no estamos en el magisterio, estamos en el ministerio. Si el magisterio implica un magis, un más, en el sentido de estar por encima del pueblo para legislar sobre él, el ministerio implica un minus, que indica al servicio del pueblo. Y así somos los ministros, servidores de Dios para hablarles a otros de que todavía hay una esperanza. En el ejercicio de nuestro ministerio también llevamos la piel de armiño para recordarnos que tenemos que ser íntegros y puros, como lo fue nuestro Señor y como Él espera que lo seamos también nosotros. Bueno, pues nada más, hasta aquí la ponencia que yo quería compartirles. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas bendiciones y a ver si la próxima vez lo hacemos ya por Costa Rica y nos tomamos un gallo pinto y el cafecito rico que tienen ustedes y demás. Un fortísimo abrazo. Muchas, muchas bendiciones para todos.